Bienvenidos a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM, donde los lunes y miércoles de 10 a 11 de la mañana escucharás tu programa Identidad. Bajo la conducción de la licenciada Helen Garibaldi y sus invitados, escucharemos consejos y guías para resolver los conflictos y disfrutar al máximo la vida. Desde Quito, Ecuador, empezamos. Hola amigos, buenos días, bienvenidos a los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM, la primera radio pública cultural del país. Hoy miércoles 26 de julio damos inicio a nuestro programa Identidad, porque el profesionalismo y la credibilidad son nuestra identidad. Soy Helen Garibaldi y les invito a escuchar nuestro programa, pues hoy trataremos un tema bastante polémico, bastante interesante. Más ahora que en nuestro país está viviendo y se está generando un ambiente bastante político, bastante álgido, porque nuestra sociedad está cerca de elegir a un nuevo mandatario. Para ello, pues, antes que nada, queremos enviar saludos a esa fiel audiencia que se encuentra siempre pendiente de nuestra programación. En Milagro, provincia del Guayas, queremos enviar saludos cordiales al caballero Stanley William Abarca, Encalada, que cumple 67 años de vida, de parte de su amada esposa, la abogada Fabiola Luzuriaga de Abarca. Muchas felicidades y grandes bendiciones para esta hermosa pareja. Saludos a la bella dama guayaquileña que radica aquí en la capital de los ecuatorianos, a la distinguida dama Anita Icaza Álvarez de Maldonado. Saludos cordiales de quienes hacemos el programa Identidad. No podía faltar el doctor Diego Mauricio Benítez de Fundación Vista para Todos. Pues bien, él continúa con su vida fructífera y por supuesto de filantropía para todo el país. Queremos extender nuestros saludos fraternos a Francel y Bianca, el mejor centro de belleza, de belleza aquí en Quito. Cambia de imagen con las mejores manos. Francel y Bianca Salón Organic. Se encuentra ubicado en el Centro Comercial El Bosque, el Recreo San Luis Shopping, Portal Shopping y Centro Sur Gran Pasaje. Queremos enviar saludos a la empresaria Ivonne Viteri y a su excelente equipo de trabajo y, por qué no decirlo de manera particular, a la bella estilista Ámbar Cruz. Saludos cordiales también para nuestro amigo que siempre está pues pendiente día a día del programa Identidad. Se trata del caballero Polo Báez. Nuestro cariño fraterno a nuestro amigo Polito. Gracias por esos saludos que usted siempre nos envía. Pues bien, para entrar en materia, vamos a tratar el tema Defiende tu voto. Un tema muy interesante que de verdad que los ecuatorianos tenemos que estar pendientes y estar analizando cada situación que se vive en el país. Para ello tenemos como invitado en esta mañana al ingeniero en sistema y abogado, es el jurista Néstor Marroquín Carrera. Es importante revelar y develar la identidad de nuestro invitado. La verdad es que hemos hecho un extracto porque tiene un currículum bastante amplio, lo que califica que es una persona pues con gran capacidad para estar en estos estudios dando esta entrevista en este día. Él ha realizado seminarios, cursos, talleres recibidos en diferentes instituciones. También ha estado en el movimiento Concertación. Nombre del evento, primer taller planificación estratégica construyendo concertación 2015-2017. Tenemos también como experiencia laboral Néstor Marroquín, también ha estado en la administración y desarrollo técnico, cargo desempeñado como gerente general, gerente de investigación y desarrollo. Logros relevantes, 27 años de sacar adelante la empresa con reconocimientos técnicos a nivel mundial de los programas desarrollados. Check Program, protector contra virus, galardonado en Comdex de Las Vegas en 1997. También tenemos aquí el dato que también ha participado en actividades como en el proyecto de modernización de la Dirección General del Registro Civil, identificación y cedulación del Ecuador, área informática. Logros relevantes, aprobación del plan de modernización del Registro Civil, diseño e implementación de la nueva cédula de identidad, definición de estándares para el archivo y procesamiento de datos relativos al registro civil, actos vitales.
También tenemos en experiencia específica, ha participado en la institución Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación del Ecuador. En la actualidad también ha tenido diferentes actividades como desempeñadas en el asesoramiento y representación en procesos civiles, asesoramiento y representación en procesos penales, elaboración y realización de proyectos de ingeniería de sistemas, presentación de servicios profesionales, logros relevantes, automatización del registro de la propiedad del Cantón Quito. Continuamos también que tiene seminarios, simposios, conferencias, talleres, foros impartidos en diferentes instituciones como en el Consejo Latinoamericano y del Caribe del Registro Civil, Identidad y Estadísticas, Proyecto de Identidad Digital en Ecuador, Registro de Nacimientos, Identificación, Registro de Matrimonios, Registro de Defunciones, componentes del proyecto. Otros méritos: institución del Consejo Nacional Electoral, distinción Observador Nacional Electoral para las elecciones generales del año 2023, institución del Consejo Nacional Electoral, distinción Observador Nacional Electoral para las elecciones generales del año 2021, institución Consejo Nacional Electoral, distinción Auditor para los procesos del registro electoral y sistema de escrutinios para las elecciones generales del 2017, institución Alcatel, distinción ganador del tercer premio a la innovación tecnológico. Pues bien, bienvenido abogado a los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Sea usted bienvenido. Muy Helen, buenos días. Buenos días a la audiencia. Pues bien, mi estimado Néstor, hemos revelado parte de su vida profesional. Usted le ha dado mucho al país. Según el currículum, es una persona muy preparada y con mucho conocimiento, pero antes de ello siempre nosotros queremos dar un pequeño ápice en cuanto a su vida personal. Usted es quiteño, ecuatoriano. Así es. Casado. Casado. Felizmente casado. Felizmente casado. ¿Cómo usted se ha ido involucrando en esta vida política? ¿Cuáles fueron sus primeros inicios? ¿Por qué? A ver, empezamos esto desde el año 2006, cuando estaba el proyecto de modernización a cargo del CONAM, de la Dirección de Registro Civil. Y ahí nos preocupamos porque eventualmente, saliendo de la década anterior y fines del siglo anterior, que informatizamos con éxito el registro de la propiedad del Cantón Quito, entonces pensamos que ese reto era interesante porque ya se veía venir que las inconsistencias en la base de datos del registro civil eran de peso en una elección. Y que si no se hacía esa depuración de la base de datos, obviamente eso influía en que haya la posibilidad, no se ha podido probar hasta hoy, pero la posibilidad de que algún fallecido vote. Había N cantidad de personas que tenían doble número de cédula. Recordemos hace unos días nomás lo que se reveló el perito, el señor argentino que está en el caso del general Gabela, que dijo que el sicario tenía 2 cédulas. Entonces, es un hecho cierto esa situación. Y también, obviamente, eso es lo que nos motivó para empezar a hacer algo. Porque los ecuatorianos, bueno, no quiero generalizar, pero somos campeones en quejarnos, en hacer los análisis, en hacer las cosas, en reclamar, ¿no es cierto? Pero al momento que nos toca ponernos al hombro las situaciones y poder proponer algo y hacer algo para que esa situación cambie, ahí en cambio vemos que la respuesta es que, no sé, eso no me toca a mí. Y esa situación es lo que hoy día estamos nosotros con invitación de Defiende tu Voto para que en estas elecciones, que tanto se ha hablado del posible fraude, de las irregularidades, de tanta situación que se ha escuchado en este último tiempo, lo que fuimos testigos en la elección del 5 de febrero del 2023, en donde por alguna circunstancia que hasta ahora no se ha aclarado, ni por parte de la organización o de la autoridad, que en este caso es el CNE, ni por parte de la Fiscalía, ni por parte de las personas que han denunciado, que por qué situación la cantidad de electores difiere en la misma Junta Electoral, en las distintas elecciones que se dieron. ¿Y a qué se debe eso supuestamente? No, eso digo, o sea, ese tema es lo que está en discusión, digamos, ¿no es cierto? Pero claro, fue tan evidente la prueba y que por qué la Fiscalía no pudo iniciar o de pronto ya dejó a un lado la denuncia del consejero Pita. Recordarán que denunció un tema de supuesta falsificación de actas, qué sé yo, en Guayaquil. Ahí están denunciados algunos temas en Fiscalía por el tema de fraude electoral y había otras reclamaciones a nivel de la justicia electoral por el tema, justamente este tema de la inconsistencia de estos datos.
Y la explicación que le he encontrado es que existe un vacío en la ley, en el Código de la Democracia, que no permite que se pueda hacer causal de que sea la nulidad de una elección o que esto también configure el delito de fraude electoral. Entonces, si hay un vacío en la ley y si la falta no está tipificada, obviamente ninguna autoridad puede sancionar. Entonces, claro, es un hecho que evidentemente apareció en esta elección y que será materia para que la próxima Asamblea Nacional pueda hacer una reforma al Código de la Democracia y poder solventar esta situación. Abogado, ese vacío que usted menciona que existe en la ley, ¿de pronto no favorece a ciertos sectores políticos? Justamente los vacíos legales es que ciertas personas pueden favorecerse. Eso siempre ha sido, ¿no es cierto? Favorece a alguien y obviamente en desmedro de la gran mayoría de ecuatorianos, en este caso los electores, porque al final básicamente en una elección no pintamos más que para el voto. Y justamente eso es lo que queremos ahora, que nuestro voto se respete. Correcto. Con la iniciativa que estamos impulsando. Es importante conocer cuál es el objetivo del colectivo Defiende tu Voto. ¿Cuál es el objetivo y por qué nació? A ver, justamente ante estas circunstancias de incertidumbre que se generan en todos los, bueno, hasta ahora de lo que he sido testigo en todos los procesos electorales, ha habido la incertidumbre de que va a haber fraude, que va a haber, ciertas circunstancias anómalas que hacen que la confianza en la autoridad electoral no sea tan, lo que se desearía, ¿no es cierto?, para que las elecciones tengan su legitimidad. Entonces, para la elección del 2017, que nació Defiende tu Voto, y en esta elección que yo fui auditor electoral por las organizaciones políticas, en el 2016 recordarán que fruto de esa auditoría se revelaron los fallecidos que estaban en el padrón electoral. Sí. Y obviamente la gente que tenía 2 o más números de cédula. No digo 2 identidades, ¿no?, sino 2 o más números de cédula. Números de cédula. Números de cédula. Y eso permitía de que una persona eventualmente pueda hacer 2 veces el sufragio. Al menos, ¿no? Habían personas con 3, con 4, con 5 cédulas, pero bueno. Es Ecuador. Sí, en el Ecuador no nos sorprenden estas cosas. Pero en todo caso, ahí nació la voluntad y pudimos, ciertos ciudadanos convencidos de que las cosas podemos hacerlas por nuestra propia cuenta, tenemos la capacidad técnica, tenemos la capacidad hasta cierto punto patriótica, altruista de hacer, porque el colectivo no cobra, es una institución sin fines de lucro. Todas las personas que colaboran con nuestro colectivo en las elecciones, porque no es que tenemos orgánicamente como una organización política, qué sé yo, porque no estamos en eso, pero sí convocamos y la gente sí parece que nos apoya en la iniciativa. El día lunes anterior hicimos el lanzamiento del proyecto Defiende tu Voto, que es poner a disposición de las organizaciones políticas una plataforma que le hemos venido depurando, desarrollando, poniendo a punto desde el año 2017 que la pusimos a funcionar, para que puedan administrar a los delegados que van a ir a cada junta receptora del voto, por parte de las organizaciones políticas, para que con el sistema puedan cubrir, si fuera el éxito, cubrir las 40,000, aproximadamente 40,000 juntas electorales, para que si hay un apagón informático, si hay un corte de línea del internet, si hay corte de comunicaciones, si hay lo que pueda haber, cualquier cosa puede cualquier suceder, circunstancia, claro. Los delegados en sitio puedan ser testigos de que el conteo de los votos corresponde a la realidad y que los votos, la voluntad del pueblo sea cantada ante la opinión pública, representado a través de los delegados de las organizaciones que están en cada junta, y puedan dar fe de que el conteo es lo que es. Entonces, esa circunstancia es lo que queremos. Y aparte que puedan grabar una fotografía, tomar una fotografía del acta de escrutinio ya cuando esté publicada. Y esa, si es que eventualmente ese día se va el internet, ese día se va el sistema, ese día pase lo que quiera pasar, esa fotografía que nos hagan llegar a nuestro data center y nosotros la vamos a procesar y vamos a hacer un escrutinio paralelo con las fotografías que nos envíen. El éxito fuera que tengamos las 40,000 y pico de fotografías de las juntas. Sería lo ideal. Y poder nosotros de alguna manera tener esta sumatoria y poder comparar con los resultados que publica el CNE. Realmente no hay complejidad en esto. Se ha hablado de que el sistema no es confiable, que el sistema es hackeable, que el sistema es, todo lo que quiera.
pero eventualmente el sistema es una herramienta. Es como Nos guste o no, hay que utilizarlo. Sí, pero es como una contabilidad, digo yo, ¿no es cierto? Correcto. En las empresas utilizamos los sistemas de contabilidad y podemos cada vez cambiar el sistema de contabilidad, pero lo que no vamos a poder cambiar es la contabilidad para efectos de los resultados que se presentan a los organismos de control, ¿no es cierto? Entonces lo mismo pasa acá, sea el sistema del CNE, sea el sistema que tiene Defiendo tu voto o una simple hoja de Excel que cualquier ciudadano, cualquier ecuatoriano puede tener acceso, colocar los resultados que tiene, que son los datos fuentes, o sea, los datos de ingreso, los datos de entrada al sistema que se conoce, y estos datos en la sumatoria total corresponde a los resultados publicados. No hay para qué inventarse que aquí se entró el hacker, que aquí se cambió la votación, que aquí pasó A o B circunstancia. Ahora, claro, si los resultados que tengo que responden a una realidad, que es la fotografía de nuestro delegado que va a estar a través de las organizaciones políticas, y los resultados cambian y difieren, bueno, haremos la investigación necesaria para ver si tal vez en los recuentos se cambió el resultado de esa junta receptora del voto y verificar qué es lo que sucedió, para poder estar alertas de esto, ¿no es cierto? Y la otra situación que va y vamos, y es lo que ofrecemos a las organizaciones políticas, es que en un tiempo perentorio, un tiempo prudencial, nosotros podemos detectar inmediatamente cuáles actas son inconsistentes y podemos dar este listado de actas inconsistentes para que las OPs puedan hacer las impugnaciones que la ley le amerita para que se corrijan los resultados, sea a favor o sea en contra, ¿no es cierto? Porque normalmente cuando entre comillas, el fraude me favorece, no digo nada. Pero cuando el fraude me perjudica, ahí sí salto al cielo y a veces no tengo el documento que es necesario, que es el acta de la Junta Receptora del Voto para hacer la impugnación. Así sucede. Pues bien, queremos entonces avanzar con nuestro programa y es importante también dar paso a aquellas personas que se han conectado con nosotros en esta mañana. Para ello tenemos la pregunta del presidente de la Unión Nacional de Periodistas, que es el caballero, el licenciado Aurelio Cristóbal Peñafiel. Él es el presidente de la Unión Nacional de Periodistas, quien envía cordiales saludos, ¿sí? Y también hace un par de inquietudes, mi querido abogado. Déjeme darle lectura a lo que manifiesta a través del WhatsApp del programa Identidad. Buenos días, Helen, querida. Envío una inquietud para el abogado Néstor Marroquín. ¿Cuáles fueron los resultados del trabajo del colectivo Defiende tu voto en las elecciones pasadas? ¿Qué nos puede decir usted al respecto? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Fueron optimistas, positivos, en base a lo ejecutado? ¿Benefició al país? A ver, siempre la veeduría o la observación, el testimonio de la ciudadanía es beneficioso porque da una fe pública de la circunstancia que fuera. Y en el caso de las elecciones digamos que es un bien importante para efectos de que el resultado presentado tenga esa legitimidad y que el que ganó acepte su triunfo y el que perdió acepte también su pérdida, ¿no es cierto? Sin hacer alteración del orden público, qué sé yo. Acabamos de decir que observamos esta anomalía. Realmente el proceso del 5 de febrero aún no termina. Termina con la elección de Calacalí, que está pendiente. Aún no termina, mire. Entonces, esta situación hace que todavía nuestro informe de observación electoral no lo hayamos entregado porque vamos a estar en esta última, elección de este proceso y ahí podremos hacer el comentario que sea, pero eventualmente sí observamos esta anomalía en esta discrepancia del número de electores, pero que yo le atribuyo a la falta de capacitación que tienen las personas de la Junta Receptora del Voto, porque muchas veces parecería que entienden número de sufragantes como número de sufragios, es decir, cuántos votos están en la urna. Y claro, ahí sí va a haber diferente, porque la votación que tiene, el ejemplo, la elección del alcalde, no va a ser diferente a la elección del Consejo de Participación Ciudadana, va a ser diferente al resultado de las preguntas de la consulta popular que nos hicieron en esta elección. Y claro, en la una va a decir, por ejemplo, 50 votos para la pregunta A, 100 votos para la pregunta B, 80 votos a la pregunta C. Entonces, si el personal que está mal capacitado entendió que el número de sufragantes como número de sufragios, entonces, claro, ahí va a ver que dice 50, va a ver que dice 87, va a ver que dice 120, cuando en realidad ese dato es de la cantidad de las personas que se presentaron a votar.
es decir, las firmas que están en el padrón electoral de esa Correcto. junta receptora del voto. Y ese dato no puede cambiar. O sea, si se presentaron 200 personas a esa junta, debe de constar en todas las actas 200 personas. Correcto, correcto. Pues bien, tenemos entonces otra inquietud, otra pregunta antes de irnos a comerciales, aún tenemos tiempo, son las 10:18. La siguiente pregunta de nuestro amigo, el presidente de la Unión Nacional de Periodistas, manifiesta que cómo se está planificando el trabajo para el proceso electoral, para el próximo proceso electoral, cómo se está planificando. A ver, justamente la invitación en este proceso anticipado, ¿no es cierto?, que es previo a lo mismo que va a pasar el próximo año 2025, justamente nos sirve para ir planificando y haciendo conciencia a la ciudadanía, que si nosotros como ciudadanos no tomamos acción, pues siempre vamos a estar quejándonos de la calidad de las autoridades que elegimos. Y peor aún, siempre vamos a estar atribuyéndole tal vez a la manipulación de los votos, tal vez a la caída del sistema informático, tal vez al supuesto hacker que se puede ingresar al sistema a hacer el cambio de datos, qué sé yo, porque nosotros no actuamos, no somos, en este caso, partícipes activos del proceso. Si bien es cierto, los sujetos políticos, en este caso las organizaciones políticas y la autoridad que controla este proceso, digamos que son los actores principales, pero los actores más importantes somos nosotros los ciudadanos, los electores. Pero si nosotros no tomamos bajo nuestra conciencia y que si eventualmente podemos colaborar altruistamente un día de nuestra vida para garantizar que un bien transversal a la sociedad, un bien transversal a la democracia, que es la transparencia, y que los resultados corresponden a una realidad, pues yo creo que es hora de tomar este reto y que podamos a través de nuestro colectivo. La plataforma está en www.defiendetuvoto.org y los voluntarios que quieran participar se pueden inscribir, pueden decirnos en qué junta electoral quieren hacer esta actividad patriótica para hacer digamos, delegación, aunque no sean partidarios de la organización política, pero esta delegación, porque hay que entender, las organizaciones políticas son las únicas que pueden acreditar el delegado en la junta. El ciudadano común no puede entrar a la junta electoral para hacer cualquier tipo de situación. Pero sí nosotros nos hemos dado cuenta que ninguna organización política tiene la capacidad, tiene el tiempo y tiene la organización para poder hacer este proceso por sí misma. Por eso es que estamos convocando a la invitación, a la conciencia de los políticos, para hacer por primera vez en historia un frente, para sacar adelante un solo objetivo, que es que la transparencia del proceso electoral brille, uniendo todas las fuerzas políticas, uniendo todas las organizaciones que estén en pos de la transparencia electoral y que nos den ese paraguas, digamos, que es de poder acreditar a los voluntarios y obviamente su gente también propia, que obviamente tienen sus partidarios, puedan hacer una sola, digamos, formar un solo ejército para poder hacer este control. Y este control electoral nos va a garantizar que así, como digo, así se mete un hacker, se caiga el sistema, se caiga el internet, pase lo que pase. Si tenemos el dato fuente, es decir, la fotografía, el testimonio del acta de la junta receptora del voto de ese día, no hay ningún problema, que los resultados tendrán que ser lo que reflejan esos documentos. Correcto. Continuemos entonces con estas inquietudes. Nos acaba de enviar una pregunta también el colega, el periodista Fernando Yepes, siempre está también pendiente del avance y del proceso del programa Identidad. Saludos cordiales, estimado colega. No tengo la oportunidad de conocerlo en persona, pero tengo buenas referencias de su profesionalismo. Pues bien, dice la pregunta, muy amable, estimada colega Helen Garibaldi, la pregunta es, ¿el sistema informático no es ya confiable? Y usted lo manifiesta que de pronto puede haber o surgir ciertas falencias, pero sin embargo, aquí hay una sugerencia o inquietud. Ya que existe manipulación de las papeletas, los escáneres también son vulnerables. ¿Sería mejor que los ecuatorianos o los electores del Ecuador tengamos 100% el voto electrónico? ¿Qué opina usted, abogado? A ver, si nosotros evidenciamos que con el voto manual, digamos, ¿no es cierto?, el voto físico, tenemos esa desconfianza de que los resultados que están en la urna, en el acta electoral, que además constan las firmas de las personas que están delegadas a la Junta Electoral,
tenemos esa susceptibilidad de que eso tal vez no es confiable, no responde a una realidad, ¿no es cierto?, por las circunstancias que ya hemos hablado. ¿Cómo vamos a confiar en una cuestión tecnológica que no tiene cómo garantizar que responda a la voluntad de la persona? Entonces, ese tema todavía creo que la sociedad ecuatoriana no está en capacidad de aceptar este tipo de tecnologías, que no digo que sean malas, tampoco digo que sean la solución, pero es una cuestión de cultura electoral. Es una cuestión de cultura, de madurez de la sociedad. El voto electrónico, voto telemático, voto informático, voto como quieran ponerle a través de los medios tecnológicos, si se usa en otros países, en Europa del Norte, Japón, Estados Unidos, bueno, en un poco de lados, y funciona. Pero cuando lo ponen a implementarse, por ejemplo, en Venezuela, en Argentina, en otros países, en cambio ahí parece que no funciona. Y no es que la tecnología sea mala o buena, depende de cómo lo usa la persona. Entonces te digo, es una cuestión de madurez electoral. Para mi criterio, todavía el Ecuador no está para aceptar el funcionamiento del voto telemático, del voto electrónico. No digo que sea malo o bueno, simplemente que tiene más susceptibilidad de tener este nivel de desconfianza. Sí, de manipulación, claro. Si con el voto manual, digamos que las personas confían el 4% en el CNE, o sea, el grado de aceptación del CNE es bajísimo para efectos del voto tradicional, común y silvestre. Con el voto telemático, 99% de las personas dudará de ese resultado. No digo que sea malo o bueno, simplemente estoy hablando de que es la cultura electoral del Ecuador, la cultura cívica la parte que no le veo todavía que esté para Claro, y es que con para esta tantos avances implementación. tecnológicos, abogados, siempre existen esos hackers que están manipulando los medios del sistema. Entonces, imagínense, como usted bien lo manifiesta, si tenemos desconfianza en las papeletas, hay esferos que a veces se escriben, se los borran, no son tan tangibles o legibles, la tinta, en todo caso, comparto ese criterio. El Ecuador aún no está preparado para poder ejercer el voto telemático. No, yo creo que los países de Latinoamérica no estamos aún preparados para eso. Continuamos entonces con otras preguntas que aquí tenemos del programa Identidad. ¿Usted sabía exactamente que no podemos aún hacer el cambio de domicilio y que según la doctora Tamaín, eso se prevé para el 2025? A ver, el tema es que hay que entender un poco la parte legal en esto, ¿no es cierto? El registro electoral en elecciones normales se cierra 90 días antes de la elección. En elecciones normales, digo, ¿no es cierto? Esta elección a la que estamos abocados por fruto del decreto de disolución de la Asamblea Nacional de parte del presidente de la República, que dijo, en 7 días convoque elecciones. Decretado la disolución, en 7 días convoque elecciones. Y claro, la autoridad dice, ¿a qué rato cierro el registro electoral? Y ese cierre del registro electoral involucra actividades previas que son fácil unos 6 meses antes de la elección, para que la ciudadanía pueda hacer la actualización de su cambio de su domicilio. Y esas cosas no, por efectos de lo que estoy diciendo, o sea, por esta casuística particular de la muerte cruzada que se conoce a esta disolución de la Asamblea Nacional, acertadamente la autoridad dijo, no, vamos con el mismo padrón electoral de la elección inmediata anterior, que fue la del 5 de febrero. Entonces ahí, obviamente, no hay cómo hacer cambio de domicilio, no hay cómo aumentar un elector, no hay cómo disminuir un elector. De ley toca esperar entonces en el año 2025, porque por ejemplo ese es mi caso y el de mi familia. Sí, claro. Estamos radicados aquí en Quito. No he realizado el cambio de domicilio y me toca esperar el 2025. Así es, el caso de mi hijo que vive en Canadá también. Le toca lo mismo. Le toca lo mismo. Avanzamos entonces, mi querido abogado. Tenemos aquí también otra pregunta del jurista Adolfo Maldonado. Por aquí lo tengo, aquí está. Envía muchos saludos. Dice, estimada Helen, buenos días. La pregunta para el colega Néstor Marroquín. ¿El voto voluntario en qué medida afectaría en los resultados en una elección presidencial y seccional? Mucho se ha discutido el tema del voto voluntario. Hay gente que obviamente está a favor del tema, que dice que por qué vamos a obligar a la población y bueno, tiene su argumento. Por el otro lado también hay
bueno, hay doctrina, hay maestros que opinan lo contrario, obviamente desde el punto de vista jurídico, que mencionan que el voto voluntario, y volvemos al tema que hablamos hace un momentito del voto telemático, voto electrónico, depende del grado de la cultura electoral del pueblo. ¿A qué me refiero? El voto voluntario puede ser susceptible de compra. Si yo tengo el suficiente dinero, puedo garantizar que por $10, por poner el ejemplo, ¿no? Que puedo garantizar que de pronto puedo tener 2 millones de votos, voluntariamente, ¿no es cierto? Entonces puedo hacerme de una votación, de una elección. En cambio, el voto obligatorio a toda la sociedad un poco permea esta posibilidad y obliga a que toda la población vote. Entonces, si el voto voluntario, hablo otra vez, ¿no es cierto? No digo que estoy a favor ni en contra, simplemente poniendo una situación de la actualidad que es el grado de otra vez recalco, la cultura electoral del ecuatoriano. Si nosotros pudiéramos de alguna manera respetar lo que manda la ley, ya hablemos, la Constitución nos dice que el voto tiene que ser secreto, una de las características, ¿no? Universal y bla, 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 5 características que tiene el voto. Pero el tema del secreto. Y para nadie es novedad que vemos en las redes sociales, yo voté por tal y la foto. Dejó de ser secreto. Dejó de ser secreto el voto. Claro. ¿No es cierto? Entonces lo mismo, ¿no es cierto? Si es que un candidato X que tiene tiene el poder económico para efectos y dice, el que me envía la foto con mi voto, con voto a mi favor, se hace acreedor a $10, ¿ya? Entonces la gente, y respetando esta situación constitucional y legal, ¿no es cierto? Prácticamente están vendiendo. No, sí, pero digo, entonces, para responder puntualmente, el voto voluntario no es todavía aplicable en nuestra sociedad. Ajá. Por el agrado de la cultura electoral. Claro, habrá otra gente que diga, no, que sí, bueno, simplemente es una situación casuística y que justamente por esta discusión es que nuestros abuelos, nuestros antepasados dijeron, no, tiene que ser obligatorio el voto por esto. Hasta cuando el Ecuador tenga este grado de cultura, es decir, que si eventualmente el voto telemático, o el voto electrónico, en el dispositivo, en el celular, y me dice que soy secreto. Entonces yo diré, el día de la votación, me encierro en mi habitación, hago mi elección en mi dispositivo, voto y me quedo calladito, porque respeto que el voto tiene que ser secreto. ¿Sí? Ese momento, que es un acto de honestidad de la persona, ¿no es cierto? Y un acto de integridad, porque diferente es del honesto al íntegro, ¿no es cierto? Entonces ahí podremos decir de que el voto voluntario puede funcionar. Porque tengo conciencia de lo que estoy haciendo. No digo que ahora no se tenga conciencia, pero parecería que por los resultados de la calidad de nuestras autoridades, parece que no hay esa conciencia. ¿Cómo podemos involucrar a la juventud ecuatoriana en el colectivo Defiende tu Voto cuando los jóvenes se sienten prácticamente utilizados solamente para épocas electorales? Se les invita a campañas y se les obsequia cierto artículo obviamente con el sticker del candidato. Pasadas las elecciones, los jóvenes siguen siendo lamentablemente el sector más vulnerable del país. ¿Cómo se puede involucrar en este sentido a la juventud? A ver, la juventud puede participar en nuestra iniciativa registrándose como voluntario a ser miembro de una junta, mejor dicho, delegado de una organización política a través de nosotros. ¿Aún están a tiempo? Claro, todavía tenemos el tiempo necesario para hacer esta delegación. ¿Cuál es la fecha límite que podría ser? Según la ley y lo que pasa en la práctica, hasta el día antes de la elección el CNE acredita a los delegados. Así de rápido y sencillo. No es tan rápido y sencillo, sino que como buenos ecuatorianos, y ahí si viene la crítica, siempre dejamos para el último. Tenemos que pagar el impuesto, esperamos al último segundo para hacer el pago. Tenemos que entregar un trabajo del colegio y estamos por último antes de que... Es lo más usual. Ya, ok. Es lo más usual. Entonces es un tema cultural, ¿no es cierto? Vuelvo al tema de la cultura. Correcto. Aquí también tengo otra pregunta, que es de la ciudad de Guayaquil, de parte del caballero Francisco Alarcón. Permíteme poner los lentes porque no quiero tener errores. Saludos desde la ciudad de Guayaquil. Le saluda cordialmente Francisco Alarcón Ramírez, director del Observatorio Judicial de Comercio. Pues bien, mi pregunta dice, si desde la vez anterior
que estuvieron en el control electoral, ¿por qué no crearon una ley para sancionar a los manipuladores de los software maliciosos que cambiaban los conteos de los votos de forma automática? Muchísimas gracias, Francisco Alarcón, por su pregunta. A ver, ahí volvemos al tema, ¿no es cierto? En todos los procesos judiciales, de la materia que sea, para conseguir que se sancione, tenemos que tener la prueba. Si no hay prueba, no hay juez en la tierra que pueda sancionar la culpabilidad de una persona. Hay garantías constitucionales, como por ejemplo la presunción de inocencia. Yo no tengo que probar que soy inocente en un juicio, ¿no es cierto? Me tienen que destruir esa presunción de inocencia a través de que, por ejemplo, la Fiscalía pueda tener tal contundencia de evidencias, de pruebas, que destruyen esta presunción de inocencia para que puedan los jueces, en función de esa prueba, condenar y decir, usted es responsable y le sancionamos de esta manera. Entonces, lo mismo, ¿no es cierto? Está en el COIP el delito de fraude electoral, que el verbo rector es el que cambia los resultados de una elección, entre otras circunstancias, pero el que cambia los resultados o influye en el cambio de los resultados de una elección, de manera fraudulenta, ¿no? Obviamente, no. Entonces, está sancionado. Entonces, si es que alguien cambia, manipula los resultados en el sistema informático, pues estaría incurriendo en esta falta, porque está cambiando los resultados de una elección. Pero volvemos a la pregunta, la prueba, ¿dónde está? La evidencia, ¿dónde está? Que sea irrefutable, que sea sin opción a dudas que eso es así. Hasta hoy, de los procesos electorales que vengo observando desde el año 2009, o sea, haciendo seguimiento, qué sé yo, unas veces desde la ciudadanía, otras veces siendo observador electoral, también como ciudadano independiente, y realmente hasta hoy no he visto que haya una prueba contundente así, fuera de dudas, que pueda probar que haya pasado esta circunstancia. Entonces sí, o sea, sí, se puede hablar y decir, sí, todo es en la posibilidad, está perfecto. Que el hacker puede entrar a un sistema, sí, sí puede. Que puede haber el cambio de la base de datos, cambiar los resultados, cambiar los datos, qué sé yo, sí, sí, se puede. Obviamente se puede. Pero, ¿dónde está la prueba que demuestre que eso pasó? Entonces, por ejemplo, se habla de que por esta inconsistencia de los electores de la elección anterior, ¿no es cierto? Por esta inconsistencia hubo fraude electoral. Entonces ahí hay que recapacitar y tomar en cuenta lo que decía este vacío. Cuando el legislador hizo el Código de la Democracia, fue sobre el presupuesto que en un proceso electoral hay una elección. En la elección del 5 de febrero, en un proceso electoral, hubieron 15 elecciones. Y en ninguna parte de la ley, es decir, del Código de la Democracia o del COIP, menciona que cuando los números de sufragantes, o sea, los votantes que se presentaron a votar en esas mesas, se haga el cruce de información y decir que en todas las elecciones tiene que ser la misma cantidad de electores para que sea causal. Si eso no cumple, causal de nulidad esa junta electoral. El Código de la Democracia nada dice al respecto. Habla de la elección. Entonces, si vemos la elección de alcaldes y vemos los resultados ya proclamados por el CNE, esos resultados coinciden y tienen toda la legalidad del mundo, porque no hay desfases de datos. La elección de Consejo de Participación Ciudadana, la elección de consejos provinciales, de prefectos, bueno, lo que elegimos el 5 de febrero, por elección independiente, los resultados tienen coherencia y son válidos desde el punto de vista legal. Pero si es que hubiera este cruce de información entre las elecciones y estuviera tipificado en el Código de la Democracia como causal de nulidad de la Junta, que este dato no corresponda, pues ahí sí los jueces podrían sancionar y decir, aquí se produjo la nulidad, vuelva a ser a las elecciones. O en el caso del COIP, decir, por este desfase los resultados han sido alterados, cosa que no pasa. Pues bien, son las 10:37, mi querida. Vámonos a un comercial, mi querida Julietita, y regresamos en breve aquí en el programa Identidad. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Atención, oyentes! ¿Te preocupa la defensa de la tierra y la biodiversidad? Entonces no te pierdas Voces desde la Tierra, una serie de podcast realizada por el Colectivo Agroecológico del Ecuador,
Voces desde la Tierra. Es parte de la lucha por la defensa de nuestra biodiversidad a través de prácticas agroecológicas y solidarias que caminen hacia la soberanía alimentaria en el Ecuador y la región. Todos los lunes a las 6 de la tarde por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y 8 de la noche por Cultura FM 100.9. Únete a la lucha por la defensa de nuestro territorio y la biodiversidad. Escucha Voces desde la Tierra. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM renueva su programación con un concepto actual e inclusivo. Escúchanos a través de nuestra página web www.radiocce.com y contáctanos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok y Twitter como Radio CCE. Ingresa al mundo de la música, educación, memoria e identidad sonora de la primera radio pública cultural del país. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, www.radiocce.com. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Pues bien, regresamos aquí en el programa Identidad. Dieguito, muchísimas gracias por este espacio. Necesitábamos respirar un poquito en este corto comercial. Son las 10:40, tenemos 10 minutos de programa, mi querido abogado Néstor Marroquín. Pues bien, continuamos con este tema, defiende tu voto. Queremos enviar saludos al periodista de Milagro, provincia del Guayas, el licenciado Gustavo Núñez, nuestro cariño y aprecio, gracias por estar presente con nosotros. También a nuestra amiga Nora Salazar Alarcón, que se encuentra de viaje, pero está oyendo. Esa es la magia de este dispositivo. Por supuesto, también queremos enviar saludos al presidente de la Cámara Árabe Ecuatoriana, al doctor Mohamed Ali, y a su querida asistente Jacqueline Torres, que está siempre dando like y apoyándonos en comentarios, y siempre está pendiente de los resultados del programa Identidad. Nuestro fraterno abrazo a la Cámara de Comercio Árabe Ecuatoriana. Pues bien, le recordamos que aquí tenemos a nuestro invitado en esta mañana, el abogado y también ingeniero en sistema, Néstor Marroquín. Continuamos con el tema defiende tu voto. ¿De qué manera podemos defender el voto, estimado abogado, cuando existe muchas vicisitudes en cuanto a las redes sociales? Existe prácticamente como una especie de competencia, como una especie de guerra campal sistemática. ¿De qué manera, esto es un comentario y puede ser de pronto una sugerencia, de qué manera el elector puede mantener un perfil bastante suave, bastante equilibrado ante las agresiones de otros partidos o de otros movimientos? ¿Qué postura debe tomar el elector? Bueno, el tema ahí ya viene de la madurez de las personas, ¿no es cierto? De la susceptibilidad que tengan, porque eventualmente pueden decirte de todo, ¿no es cierto? Sí. Pero si te afecta eso, estás en problemas. Hablo como persona, ¿no es cierto? Correcto. Ahora, si tienes la madurez necesaria ante los insultos, ante las cosas que te pueden decir, si, digamos, responderían a una realidad, estaríamos en problemas. Pero si queda en el plano del chisme o de la malintención, qué sé yo, bueno, los dejo a un lado, ¿no es cierto? Entonces, esta violencia que se produce en redes sociales, esta excesiva, podríamos decir, bombardeo de información, sí, pues tenemos que tener esa capacidad necesaria para poder discernir. Si es que la información es buena, orientativa, la chequeo, la veo, a ver, sí, chévere. Pero si no, ¿sabe qué? Ni la leo. O sea, eso como una recomendación, porque evitarlo es bien difícil. Por decir, imposible que se pueda controlar lo que se publica en redes, qué sé yo. Y
Y siempre se replica. Y estamos expuestos a ese tema, ¿no es cierto? Ahora que tenemos los dispositivos en la mano, en la casa, nuestros hijos están expuestos a ver cualquier cosa que nosotros no podemos controlar. Y es bien difícil controlar esa parte. ¿Cómo usted ve de ahora, porque estamos ya casi que por terminar nuestro programa, cómo ve usted la presencia de la mujer en la política? ¿Considera que ella está empoderada para gobernar todo un país? A ver, esto viene, y ahí sí es personal el criterio, ¿no es Por cierto? supuesto. Nací de una mujer, mi madre. Correcto. Normalmente las mujeres gobiernan los hogares. Hablo de en la parte administrativa, en la parte laboral, en la parte de crianza de los hijos, qué sé yo, sin ser machista, ¿no? Correcto. Entonces, ¿qué más que una mujer está preparada para hacer una buena gestión de gobernabilidad. de gobernabilidad? En un país. Sí, ¿no es cierto? Entonces me parece y felicito que haya esta paridad de género. Y claro, también el hombre, hablemos, ¿no es cierto?, en la complementariedad que nos da la naturaleza, porque cada quien tiene su función. Si no, olvídate, fuera un mundo solo de mujeres o fuera un mundo solo de hombres. Entonces, esto tiene que ser un tema, un equilibrio, y está bien. O sea, yo te digo, felicito. Ahora, el tema es que a las mujeres que toman el reto de meterse en estos temas políticos, en estos temas un poco difíciles, porque si los hombres, sin ser, que te digo, sin ser machista, ni ser de tinte de género, ni nada por ese estilo, estamos expuestos a que nos digan vela verde cuando estamos en la palestra pública. Correcto. Una mujer puede estar expuesta a que su dignidad, su integridad esté por los suelos, por los intereses políticos. Porque se inventan nomás que está aquí asado, frito y relleno. Y eso también tienes que tener un nivel de preparación, más que un nivel de preparación académico, un nivel de preparación como persona, como madurez que debes de tener para poder enfrentar este tipo de cosas. No te digo que no te preocupes, que no seas sensible, que no seas solidario, no seas humano, pero también tienes que tener esa capacidad de resiliencia para que no te afecten las cosas adversas y poder salir adelante con tu proyecto. Entonces sí, felicito que haya este tema de paridad de género en las elecciones. Pues bien, son las palabras de nuestro invitado en esta mañana, del abogado jurista Néstor Marroquín. Cuando son las 10:45 tenemos aún 5 minutos más para tener y enviar saludos de las personas que se han hecho presentes en esta mañana, como es en el caso de Martita García. Martita García, nuestro aprecio y cariño de quien les habla y también de producción de Identidad. Estimado abogado Marroquín, estamos próximas a elecciones. ¿Cuáles son las recomendaciones para que el elector vaya pero con todo ese ímpetu de patriotismo a defender su país? No su número, no su lista, no su candidato, no su comadre, no su ahijado, sino el país, porque es importante tener en consideración, abogado, que está en juego el futuro del país y esto engloba la juventud, quiero retroceder un poquito, la niñez, la juventud, padres de familia, educación, salud y todo lo que engloba un territorio nacional como lo es el Ecuador. ¿De qué manera podemos ir el día 20 de agosto, porque ya estamos próxima, casi que ya 30 días, los días se van volando? ¿De qué manera podemos acudir de una manera patriótica? ¿Cuáles son las iniciativas o las aristas que podemos utilizar ese día para poder hacer y ejercer el voto? A ver, el tema y que va a una convocatoria, a un exhorto, podemos decir, a la sociedad, a la ciudadanía, que asista a votar ese día. No espere que, la elección de la primera vuelta no más es, porque a la final, en la segunda vuelta, me van a dar el comprobante, el certificado de votación, y no voy en la primera vuelta, porque no es importante. La presencia de la ciudadanía es importante en el proceso eleccionario. Que vaya la mayor cantidad de personas y ejerzan su derecho al sufragio, su derecho al voto. Que se informen, que vean las propuestas de los candidatos, que vean la propuesta que mejor le puede convenir al país y que vaya con esa conciencia y decir, ok, voy a votar por A, por B, por C, por D, porque me parece que su propuesta es la más correcta. Pero que ejerza ese derecho, que ejerza su derecho al voto. ¿Usted recomienda que vaya cada uno con su propio esperito? Se habla mucho de esperos adulterados. Ok, sí. O sea, por tranquilidad y salud de uno mismo y estar consciente de que de pronto no me cambien, no me borren con una tinta especial que sí existen, ¿no es cierto? Eso es, y poder ir con un propio bolígrafo, una propia pluma para poder, es perfecto, no hay ningún problema. Pero
te digo que más que todo es que estés consciente del acto que vas a hacer y que te hayas informado de las propuestas de los candidatos. Y claro, ahí viene el tema de que los candidatos puedan comunicar en sus campañas, muy reducido el tiempo para esto, pueda verse, pero lo que sí es un llamado a que asistan mayoritariamente a hacer su ejercicio de sufragio y también asistan, que se inscriban en www.defiendetuvoto.org los voluntarios que quieran hacer esta labor patriótica de estar como testigos y ser, digamos, desde la ciudadanía, ser testigos de que la votación corresponde a lo que está en la urna. Los votos corresponden a lo que está en la urna. Básicamente esa es nuestra invitación. Y a las organizaciones políticas obviamente tienen una herramienta, nosotros no estamos cobrando $1, por eso es gratuita, nuestra organización es sin fines de lucro, y que puedan utilizar esta herramienta para que puedan organizar a sus brigadas de delegados en las juntas receptoras del voto. Básicamente eso es lo que nosotros ponemos a disposición. Estamos siendo proactivos en esta campaña de motivar a la persona que, por un lado, el elector vaya a votar y por otro lado, que el ciudadano, consciente de la realidad del país, pueda hacer este acto patriótico de estar como testigo en la junta receptora del voto y que no depende, digamos, y que no quede en nuestras conciencias, o como alguna vez me decía, ¿y usted qué ha hecho? Hemos hecho bastante proponiendo. Ahora, si las organizaciones políticas y la ciudadanía en general no tiene ese interés de que las cosas funcionen o que la transparencia esté como un valor superlativo, como dije, este valor transversal a la democracia del país, y simplemente no tenemos la acogida, no tenemos el apoyo de la ciudadanía, de nosotros ya no depende. Correcto, pero la invitación está hecha. Tenemos un minuto para agradecer a las personas que se han conectado en esta mañana, como lo es el licenciado Cristóbal Peña, fiel presidente de la Unión Nacional de Periodistas, el colega y periodista Fernando Yepes, el abogado Adolfo Maldonado, quien siempre está pendiente de nuestra programación, también Francisco Alarcón de la ciudad de Guayaquil, Nora Salazar, Gustavo Núñez, Martita García, y también tenemos más personas que lamentablemente por cuestión de tiempo no podemos dar lectura a más preguntas. Saludos cordiales a aquellos amigos oyentes que se han conectado en esta mañana a través de el Facebook de Helen Garibaldi, que ahí se transmite el programa Identidad. ¿Me decía algo mi licenciado? Por supuesto, ya estamos en el proceso de culminación del programa. Puede despedirse mi querido amigo y de pronto dar alguna última recomendación o alguna situación que quiera manifestar. Este es su tiempo. Bueno, simplemente agradecerte, Helen, la invitación, agradecerla a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana por la oportunidad de haberme dirigido a la gran audiencia que tiene este programa y haber hecho esta motivación, y recordar que estamos y pueden registrarse como voluntarios otra vez en www.defiendetuvoto.org, www.defiendetuvoto.org, nuestra página web donde se pueden registrar. Perfecto, también quiero enviar saludos a Mario Patricio Tello, se me estaba pasando por alto. Mi querido Mario, muchísimos saludos cordiales y un abrazo fraterno, porque sé que está escuchando el programa Identidad. Usted lo prometió y sabemos que está pendiente de su programa. Pues bien, damos por culminado. Esperamos que haya sido de su entera satisfacción. El programa Identidad se caracteriza por entrevistar a las personas que puedan colaborar y contribuir a un desarrollo social en nuestro país. Soy Helen Garibaldi y hasta la próxima.